2 de julio de 2019. El ecuatoriano Carlos Grueso es presentado como nuevo jugador del FC Augsburgo de la primera división alemana. El jugador firma por 5 temporadas un contrato de 4.5 millones de dólares. La primera prueba para el tricolor en su regreso al fútbol alemán sería el encuentro por la Copa Pokal frente al Sport Club Verde de la tercera división. El ecuatoriano debutaba siendo titular y de visitante. Al minuto 9, el local se adelantaba con un autogol de Suji. Al 23 y con polémica incluida, Schallenberg estiraba la ventaja al vinegre. En la parte final del encuentro, el juez sancionó un tiro penal que significaría el descuento visitante, con lo que el Club Verde amargaba el debut de Grueso, eliminando a su equipo en la primera ronda de la Copa. Han transcurrido 7 días. La presentación del cuadro bávaro en la Bundesliga 2019-2020 ha llegado. El ecuatoriano nuevamente es titular para visitar un difícil Iduna Park. A los 10 segundos, Grueso recupera el balón en medio campo enlazando una jugada colectiva que terminaría con la definición por bajo de Nidelegna para sorprender a Hit. Sin embargo, los locales se levantaron y con goles de Alcácer, Sancho, Royce, Brandt y uno más de Alcácer terminarían pasando por encima a los verdiblancos que sufrían su segunda derrota consecutiva. El 4 de agosto. Es tiempo de recibir la Bundesliga en casa. El cuadro de Grueso espera por el debutante Unión Berlín con la esperanza de hacerse con su primer triunfo en la temporada. Al 59, un tanto de Vargas acrecentaba la ilusión verde y blanca. En el 74, Carlos deja el campo de juego con molestias para solo 5 minutos después ver a su equipo sufrir el gol de Anderson que sellaba un amargo empate para los locales. Llegó el primer encuentro de septiembre y Carlos aparece en la banca de emergentes en la visita bávara al Werder Bremen. Se sabía que el tricolor no se encontraba físicamente al 100%, por lo que no contaría con minutos en esta nueva derrota de su equipo con un marcador de 3-2. Días más tarde, los rumores de una lesión grave del ecuatoriano serían confirmados por el propio club, que no dio mayores detalles. Sin embargo, se conocería que el tricolor debía ser operado de su tobillo izquierdo y no volvería a jugar por lo menos hasta inicios del año 2020. Esta lesión provocaría que Carlos se pierda la primera victoria de su club en la temporada, en la que los verdiblancos se impondrían en casa ante el Eintracht Frankfurt por 2-1. El empate a un tanto por bando en su visita al reducto del Club Friburgo, una nueva derrota en casa, esta vez por marcador de 0-3 ante el Bayer Leverkusen, la dolorosa goleada por 5-1 en su visita al Borussia Mönchengladbach, un alentador empate a 2 tantos en casa frente al poderoso Bayern Múnich, la igualdad sin anotaciones en la visita al Club Wolfsburgo, la dramática caída en casa por 2-3 al Schalke 04, la primera victoria de domicilio con un único tanto al 41 sobre el Club Paderborn, la primera goleada a favor por 4-0 frente al Hertha Berlín, un nuevo empate 1-1 en su visita al campo del Club Colonia, la sufrida victoria como local frente al Club Mainz por 2-1, la mayor victoria de visitante en la temporada, un 2-4 frente al Hoffenheim, el cómodo triunfo por 3-0 frente a un rival directo, el Fortuna Düsseldorf, el 3-1 en contra en su visita al ya consolidado Leipzig, el emocionante encuentro de local frente al Borussia Dortmund que terminaría con un marcador final a favor de la visita de 3-5, y la dolorosa derrota frente al recién ascendido Unión Berlín por 2-0. Finalmente, el primer día de febrero, Carlos regresa a la convocatoria verde y blanca y aunque no contó con minutos ante el Werder Bremen, significó la vuelta del tricolor al primer equipo y a la competición de élite. A semana seguida, Grueso era convocado, esta vez para visitar Frankfurt, donde su equipo caería goleado por 5-0 y sin minutos para el ecuatoriano. El jugador repetiría escenario los 2 siguientes encuentros con su equipo obteniendo un empate como local a un tanto por bando ante Friburgo y la nueva caída como visitante, esta vez a manos del Bayer Leverkusen por 2-0. 29 de febrero. Finalmente se consumaba el regreso del tricolor a las canchas de la Bundesliga y lo hacía nada más y nada menos que como titular y de local ante un complicado Borussia Mönchengladbach.
Lubn y Finn Bogason anotaron para el local, pero Painsbenny y Schneidel en 2 ocasiones le daban un dramático triunfo a la visita. En el terreno más complicado de la competencia, el Allianz Arena, esperaba el Bayern Múnich por los Fuggers con la consigna de mantener el liderato, mientras que la visita necesitaba ganar para alejarse del descenso. Los locales, con goles de Müller y Goretzka, ganaron y ponían en aprietos a los verdiblancos, que se quedaban a solo 4 puntos de la zona roja. 11 de marzo. El brote de una variante del virus corona marcaba una era típica en el mundo. El fútbol profesional a nivel global se paralizaba y, a pesar de la inicial resistencia de la Federación Alemana para mantener activa la competencia futbolística, el Ministerio Federal de Salud daba la señal definitiva y las competencias se veían forzadas a detenerse previo a la 26ª jornada de la Bundesliga. En principio, la reanudación de los encuentros se pautó para el 2 de abril. Más tarde se extendió el plazo hasta el 30 del mismo mes, pero las condiciones sanitarias forzaron un nuevo y último aplazamiento hasta el sábado 16 de mayo. El día llegó. Marcando el paso para un regreso de las competencias futbolísticas en Europa, se reanudaban los encuentros de la Bundesliga. La casa verde y blanca, aunque vacía, se percibía llena de expectativa y ansias por volver. Estaba lista para acoger un nuevo encuentro. Por desgracia, el regreso no trajo consigo mejores resultados para el cuadro ahora comandado por Heiko Herrlich, que caían en la última jugada sellando un dramático 1-2 final que comprometía a los locales. Después que todo salió bien en el regreso, Augsburgo visitaba a Gelsenkirchen para enfrentar al Schalke 04 con Carlos Grueso siendo titular en la zona defensiva de su club. El rumbo verdiblanco se tornaba positivo con un tempranero tanto de Lovren. Al 60, el ecuatoriano veía su primera amarilla de la temporada, lo cual condicionó su accionar para finalmente ser reemplazado al 83 en la goleada a domicilio de su club. Habiendo regresado al triunfo, Augsburgo debía recibir al último de la tabla. La probabilidad de una victoria local era considerablemente alta, pero ya en el campo de juego las acciones fueron parejas, con emociones de lado y lado, y los equipos luchando por anotar el tanto que los sacara de los puestos de abajo, pero los goleros y los postes se encargaron de anular cualquier posibilidad. Al minuto 67, Carlos hacía su ingreso para liberar el medio campo y volcar el equipo en pos del triunfo. Las emociones continuaron, pero el cotejo se cerró con un empate sin tantos. El ecuatoriano sumó minutos y su club un punto que, por su condición, no era alentador. Las cosas se tornarían aún más alarmantes con su visita a Berlín para enfrentar al Hertha. Con el ecuatoriano en el once inicial y manteniéndose en el campo durante los 90 minutos, su equipo volvió a caer por 2-0, pero los resultados negativos de sus seguidores en el fondo de la tabla aliviaban un poco la presión verde y blanca. A 4 puntos del playoff de descenso y 15 puntos por jugar, los verdiblancos esperaban en casa por el Colonia, su inmediato sucesor. En el local, Carlos aparece en el once titular que buscaría el anhelado triunfo, pero un penal errado por Niederlechner al inicio del encuentro tornaba la situación compleja. Al 85 se adelantó la visita y 3 minutos más tarde Max igualó el tanteador para el empate definitivo y apenas mantener los 4 puntos de distancia con la zona roja. $12 puntos por disputar y a los mismos 4 de la zona roja, pero con la posibilidad de ponerse a 7 del playoff, así llegaba Augsburgo a visitar al Mainz, inmediato perseguidor. En la primera jugada del encuentro, Carlos Grueso aprovechaba un mal rechazo para habilitar con golpe de cabeza a Niederlechner, quien definía con pierna derecha para poner el primer y único tanto del encuentro. Al final de la primera parte, Grueso cortaba en medio campo un peligroso contragolpe de la visita, por lo que vería su segunda cartulina preventiva del torneo. Así, se cumplían 90 minutos más para el tricolor y un abrazo de profundo respiro para las aspiraciones verdiblancas. Ahora, a 7 puntos de distancia del temido playoff y 9 en disputa, Augsburgo recibía al Hoffenheim. Los blanquiazules golpearon primero y el local no pudo controlar las arremetidas visitantes, por lo que volvían a caer derrotados por 3-1. Sin embargo, el empate de Düsseldorf en el reducto de Leipzig ponía a los verdiblancos a 6 puntos de la zona de peligro a falta de 2 cotejos, en los que enfrentaría precisamente a los dos equipos que protagonizaron el empate en campo de Leipzig.
Primero viajaría hasta Düsseldorf para enfrentar al rival directo por la permanencia. Un empate bastaría para asegurar matemáticamente la participación verde y blanca en la edición de la Bundesliga 2021, y con un gol de Niederlechner al 10 para el visitante y otro de Heikens para el local, el resultado mínimo para las aspiraciones del Augsburgo se consumaban, confirmando al 100% su estadía en la máxima división del fútbol alemán para la siguiente temporada. Último encuentro de la temporada para los Führers. Leipzig visitaba el reducto verde y blanco con la necesidad de ganar para finalizar tercero en la clasificación. Al 28, Timo Werner ponía la primera para el visitante. Al final de la primera parte, Grosso era amonestado por una entrada fuerte en campo propio. Ya en el segundo tiempo, una falta sobre el tricolor provocaba una falta al borde del área rival, de la cual derivaría el empate transitorio para su equipo. Al 80, Werner marcaba su doblete y cerraba con derrota la participación verdiblanca en la temporada.